Como ya se ha estado exponiendo anteriormente en los domingos, estamos hablando o estamos enseñando acerca de las doctrinas de la gracia o los bien también conocidos cánones de Dor. Pero el autor quiere iniciar colocando o acentuando las bases para hablar de estas doctrinas y ha iniciado su estudio hablando de la soberanía de Dios, que fue uno de los temas con los cuales inició nuestro hermano Abeani. Otra base para la soberanía de Dios y estas doctrinas de la gracia o cánones de Dor son la inmutabilidad de Dios. Y en esta mañana, en este atributo de Dios, nos estaremos enfocando y meditando. La inmutabilidad de Dios. Yo he dividido esta clase en dos partes. La primera será una introducción a la inmutabilidad de Dios y la segunda será una meditación sobre la inmutabilidad de Dios y nuestra salvación. Pero antes de iniciar, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos contigo que nos hayas convocado el día de hoy para venir a escuchar tu palabra, para venir a adorarte, a levantar nuestros corazones a ti, nuestros cantos, nuestras oraciones, agradecimientos, para pedirte perdón también. Agradecidos por convocarnos, llamarnos de nuestras casas a este lugar en particular para invocar tu nombre y exaltarlo y escucharte hablar y así, por medio de tu Espíritu, nosotros ser reargüidos y fortalecidos para continuar nuestro camino hacia la ciudad celestial. Así es que te agradecemos, bendito y santo eres tú. Gracias, Dios nuestro. Amén. Muy bien, introducción a la inmutabilidad de Dios. Es bien conocido que nosotros vivimos en un mundo que es cambiante. Las estaciones climáticas no son lo mismo que hace unos 15 años atrás. La tecnología, los computadores, los celulares, todo ha venido evolucionando, cambiando. Ahora son más avanzados, son más veloces, son más portátiles. No son como hace los primeros computadores, que eran unas cosas enormes. Ahora los podemos cargar hasta en un celular, toda la información que necesitamos. Y nosotros podríamos seguir describiendo en este mundo cómo todo ha venido cambiando. No son las mismas cosas que hace unos 30 años atrás lo que hoy tenemos, sino que todo es una mutación. Al igual que nosotros, al igual que la tecnología, nosotros también hemos cambiado. Recuerdo que yo hace unos 6 años aproximadamente el Señor me salvó. Y recuerdo que yo tenía unas presuposiciones o unas ideas de lo que era ser discípulo de Cristo. Yo, por ejemplo, pensaba que el orar largas horas era sinónimo de tener comunión con Dios. Eso yo creía, pero eso para mí ahora ya no es tan así. Porque si bien es cierto, orar es tener comunión con Dios, no lo determina el tiempo. Puede ser largo, puede ser corto, pero la base para tener una comunión con Dios es creer en el Hijo de Dios, Jesucristo. Tener un amor por Él, creer en Él. Y de allí fluirá una comunión con Él verdadera. Y puede que eso tome largas horas o pocas horas en el cuarto a solas. Pero eso no lo determina el tiempo, sino la fe en Él. Yo también pensaba que el leer muchos libros me iba a dar inteligencia. Entonces, por eso yo leía aquí un pedazo, leía acá otro, y yo pensaba que haciendo esto yo iba a adquirir mucha más inteligencia. Pero al pasar los años me he dado cuenta de que para mí eso no es así. Yo pienso ahora que es mejor leer un libro completo, meditar en él, aprenderlo bien, que tantos y ni siquiera recordarme ni una sola palabra. Eso es lo que yo pensaba, pero ahora ya no pienso. Es decir, yo he venido cambiando a medida que pasa el tiempo mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. O mejor pongámoslo en las palabras del apóstol Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros antes éramos algo que ahora ya no somos. Que antes éramos niños. Nosotros orábamos como niños, leíamos la Biblia como niños, vivíamos la vida como niños, es decir, no había madurez. Pero ahora, que ya somos hombres, pensamos de otra manera, es decir, hemos madurado, hemos cambiado, hemos mutado, en otras palabras. Hay una transformación, una alteración. Todos nosotros la vivimos, todos nosotros estamos en un constante cambiar, tanto mental, espiritual y corpórea. Físicamente nosotros también cambiamos. Esos cambios ocurren también en nuestras emociones. Todo se está modificando. En nosotros, como las criaturas, todo tiene un principio y todo también tiene un fin. Nuestra naturaleza se desgasta, el universo también sufre deterioro. Pero todas estas transformaciones y cambios son única y exclusivamente de la criatura. Solo la criatura sufre un cambio, porque ellos o nosotros tenemos un principio y también tenemos un fin. Nosotros tenemos un iniciar y un llegar a ser. Nosotros no nos somos iguales, siempre estamos en constante mutación. Solamente el Creador, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Él no sufre ningún cambio. Él es inmutable. Él no sufre variaciones ni ninguna sombra de cambio. Él no puede llegar a ser porque Él es lo que es. Él no es como nosotros que éramos niños y luego fuimos hombres y pasamos de algo que no éramos a algo que llegamos a ser. Él no es así. Él ya es lo que es. Y en Él no hay mutaciones, no hay mudanza. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es el mismo Dios de Adán, Él es el mismo Dios de Noé, de Abraham, de Moisés, de David. Él es el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo y también es nuestro Dios hoy en día. Y Él también es el Dios de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y hasta toda nuestra generación hasta que Él venga. Él nunca cambiará, Él nunca ha cambiado, Él permanece igual porque Él es el Creador. En Él no hay evolución. Él es lo que es. Él es perfecto en todo su conocimiento. Él no aprende nada nuevo. Él no necesita estar observando la creación para decir, eso no lo sabía. No pasa eso en Él. Él ya lo sabe. Él lo conoce perfectamente. Cada detalle está en su conocimiento. Él no incrementa su sabiduría porque es perfecta. Él no es como dice algún dicho por ahí, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. A Él no le pasa eso, ya sabe todo. Él no necesita estar viendo las edades para adquirir sabiduría y decir, esto lo puedo mejorar, esto también. Él no ocurre así. Él ya sabe lo que es perfecto. Él ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Él es inmutable. Él es puro ser. Él no llega a ser, sino que Él es en sí mismo todo. Él no cambia. Él es la causa incausada. Es decir, que Él produce todas las cosas, pero Él no es producido por nadie, porque Él es lo que es. Él no necesita ser movido a nada, porque Él ya conoce todo. Él ya en la eternidad lo ha hecho todo. Él existe por sí mismo, pero nosotros necesitamos de Él para existir. Él no ha cambiado ni cambiará. Pero ¿qué dicen las Sagradas Escrituras respecto a esta inmutabilidad de Dios? En Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel,
yo soy, me envió a vosotros. Él es. Nosotros llegamos a ser, pero Él ya es lo que es decir, Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso no quiere decir que Él sea estático o inmóvil, sino que su ser divino, su esencia, no hay nada que se le añada o se le quite. Él permanece igual eternamente. Jonathan Edwards, uno de nuestros hermanos del pasado, en uno de sus sermones que se titula ¿Por qué somos enemigos de Dios por naturaleza?, él hace esta pregunta: ¿qué es Dios que nos hace odiarlo tanto? ¿Por qué nosotros odiamos a Dios tanto? Y él primero responde, él dice, nosotros odiamos a Dios porque Él es santo y nosotros no. Él es omnisciente y no podemos nosotros engañarlo porque Él lo conoce todo. Nosotros podemos esconder nuestras iniquidades de los ojos chismosos, pero no podemos esconderlos de Dios. Él es todopoderoso y nuestro poder, nuestra fuerza nunca podrá derrotarlo. Pero hay una segunda razón que dice Jonathan Edwards del por qué nosotros lo odiamos. Él dice, nosotros odiamos a Dios porque Él es inmutable, porque Él no cambia. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que Dios es santo, pero Él es inmutablemente santo. ¿Qué significa esto? Que Él nunca se va a corromper. Él nunca dejará de ser santo, puro, sin mancha. Nosotros odiamos a Dios porque Él es omnisciente y Él nunca le va a faltar la capacidad, el atributo de conocer todas las cosas. Nunca lo vamos a poder engañar. Nosotros odiamos a Dios porque Él es todopoderoso. Él es inmutablemente todopoderoso, es decir, nunca va a sufrir un día con que Él no sea tan fuerte y nosotros aprovechemos para destruirlo. Eso no va a pasar. Y como Él es inmutable y nunca va a dejar de ser lo que Él es en sus atributos, eso nos preocupa y nos hace odiarlo más, porque Él no va a cambiar. Él no es como nosotros que un día pensamos una cosa y al otro día estamos en otro pensamiento, en otras ideas. Él no es como nosotros que un día estamos fuertes y al otro estamos un poco débiles y aprovecha el enemigo para derrotarnos. Él no es así, sino que Él permanece fuerte, firme por toda la eternidad. Pero llevando ese asunto de la inmutabilidad al Hijo de Dios, es interesante que algunas personas o teólogos piensen que Cristo, nuestro Señor, dejó de ser en algún momento Dios. ¿Y cómo es que esto lo dicen ellos? Ellos dicen que cuando Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, dejó de lado algunos atributos, que dejó de lado, por decir, la omnisciencia, o la omnipresencia, o la omnipotencia, y que los dejó de lado solamente cuando estuvo aquí en la tierra, mientras estaba en la carne. Eso piensan algunos teólogos. Pero indiscutiblemente esto es una herejía, porque si Dios deja de ser lo que Él es, nosotros hace rato que hubiéramos desaparecido, porque de Él proviene nuestra existencia. Él no sería entonces Dios. Si deja de ser lo que Él es decir, divino, inmutablemente divino. Y esto se catalogó como una herejía en el siglo XIX, porque algunos piensan que Cristo, como estaba en la carne, renunció, dejó de lado sus otros atributos como Dios y Rey del universo. Dios no puede cambiar. Si proclamamos que creemos en Cristo, proclamamos que Él también es Dios. El Verbo hecho carne, Dios en la carne, que en el cual no hay mudanza ni ninguna variación. Si Dios deja de ser Dios, tan siquiera por un instante, todo colapsaría y nuestra existencia cesaría, porque de Él nosotros tenemos nuestra existencia. Así que Dios tiene que permanecer
como Dios por todas las edades, para que nosotros entonces podamos seguir existiendo como criaturas. Así que Él es inmutable y eso nos conviene. Pasemos a nuestro segundo punto. Dios es inmutable en nuestra salvación. Cuando Cristo nos salvó y nos prometió vida eterna, lo hizo desde su esencia divina. Cuando Él dice que te perdona, Él lo hace desde su capacidad de Dios, desde su esencia divina. Él perdona nuestros pecados de una vez y para siempre. Cuando Él nos perdona, Él lo hace incambiablemente. Él no dice, hoy te perdono, mañana, como estoy de otro humor, no te perdono tanto, sino que tú me debes algo. Cuando Él dice que te perdona de una vez, lo hace de una vez y para siempre. Y nosotros en eso debemos descansar como criaturas, porque nosotros sí cambiamos, pero Él no cambia. Recuerden a nuestros hermanos del pasado. Ustedes recuerdan que Noé se emborrachó, que Abraham mintió, que David adulteró. Todos ellos cometieron pecados, todos ellos también cayeron, pero nuestro Dios inmutable no les quitó nunca su salvación. No quitó de ellos ese don de la vida eterna, sino que los restauró, los atrajo a sí mismo, porque Él es el Dios que no cambia con aquellos a los cuales Él ha decidido amar desde la eternidad hasta la eternidad. Así que la seguridad de nuestra salvación no está en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino en aquel quien prometió salvarnos, el que prometió amarnos, aunque nosotros débiles así como somos, caigamos y nos desviemos y seamos ingratos y seamos traicioneros, pero Él permanece fiel, porque esa es su esencia. Él permanece de una vez y para siempre. Él es la roca firme, en Él no hay cambios. Y si Él dice una cosa, Él la cumplirá. Y esto es también de temer, porque si Él dice algo, ¿quién podrá entonces modificarlo? Nosotros, por el contrario, somos cambiantes y podemos venir el día de hoy y escuchar su palabra, su evangelio, y desde este púlpito el evangelio puede ser explicado y expuesto de una manera muy fiel. Y nosotros nos podemos alegrar ahora mismo e ir a nuestros hogares y estar contentos, pero que al pasar esa puerta de nuestra casa, volver a sentirnos como tristes, angustiados, abatidos por alguna situación que nos acordamos. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó de lo que estamos haciendo ahora en la mañana, que estamos contentos de escuchar el evangelio, y cuando llegamos a nuestro hogar todo cambia, todo muta? Es porque nosotros somos criaturas débiles, incapaces de sostener el gozo por nosotros mismos, incapaces de mantener una constante comunión con Dios por nosotros mismos. Pero gloria a Dios que Él no cambia y que no depende de nuestras emociones que nosotros lleguemos al final de nuestro peregrinaje. Él es nuestro Dios y Él no cambiará. En un momento estamos felices y al otro tristes. Tan mutables somos nosotros. Pasamos de una vez de la alegría al llanto, del gozo a la miseria. Pero eso somos nosotros. Dios no cambia, Él es la roca, Él permanece firme a sus palabras y se cumplirán y harán todo aquello para lo cual fueron enviadas. Entonces nosotros podemos estar seguros de esa certeza de salvación, en que aquel que lo proclamó es fiel y su fidelidad no cambia aunque nosotros seamos infieles. Pero también es cierto, y esto, como les decía, es de temer, porque si bien la inmutabilidad de Dios para con los que ama nunca cambia, es cierto también que su inmutabilidad para los cuales Él odia tampoco cambiará. Porque si alguien aquí rehúsa creer en el Hijo y no se arrepiente,
Dios no cambiará de parecer al condenar a esa persona, a esa criatura. Y por eso es que están en el infierno. Y por eso no podrán salir del infierno, porque no hay algo que ellos puedan hacer allá, en ese lugar de sufrimiento, para cambiar de parecer a Dios de que lo saque de allí. Si Dios ha dicho algo y los hombres no creen y son condenados, Dios no volverá atrás. Él no cambiará de parecer, Él no cambiará su dictamen. Y si su dictamen es maldito, aléjate de mí, así quedará por toda la eternidad. Pero ay, si Dios también dice, mi dictamen es que eres justo, ese dictamen tampoco cambiará, porque Él es inmutable. Así es que si hay alguien aquí que esté viviendo una vida doble, que no haya en él una constancia en los caminos del Señor y tratar o esforzarse en la gracia del Señor para ser santo, eso es muy peligroso para sus almas y deberían considerar arrepentirse de todo corazón y volver al Señor, quien promete una misericordia eterna, sin cambio ni mudanza. Por eso hoy es un día de salvación. Por eso vengan y pidan misericordia, que Él la da abundantemente y sin reproche. Salvación, vida eterna. Y aquel que lo prometió es fiel. Y si Él dice que si ustedes se acercan hoy a Él y piden perdón, Él dice desde su inmutable carácter que les perdonará, les salvará, les restaurará y los llevará a la gloria. Hoy es un día especial y hoy beberemos de su sangre y comeremos de su carne. Y si ustedes, los que no creen, comen y beben su sangre, tendrán vida eterna. Y nosotros como cristianos, que creemos ya, bebamos de esa sangre y comamos de esa carne, agradecidos y con regocijo. Levantemos nuestros corazones aprovechando este día santo al Dios inmutable, que nos salvó, nos amó y nos glorificará, según el puro afecto de su voluntad, que no cambia. Amén. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, Dios inmutable, incambiable, eterno, roca de nuestra salvación, consolados y animados para continuar nuestro peregrinaje con esta verdad que tú nos expones en esta mañana, que tú no cambias, que tu amor es eterno y firme. Gracias por tener compasión de nosotros, seres cambiables, seres que dudan, porque aunque decimos, Padre nuestro, que creemos en ti, también es cierto que ayuda a nuestra incredulidad, porque desconfiamos en muchas áreas de nuestras vidas en ti. Perdónanos, porque no somos perfectos en nuestro andar. Cometemos errores, cometemos pecados, nos falla nuestra razón, nos falla el discernimiento. Pero gloria a ti, que a ti no te falla tu amor, tu poder, tu santidad, tus promesas son siempre y para siempre. Gloria a ti, oh Dios nuestro, roca de nuestra salvación. Bendice a mis hermanos en este día. Bendice sus almas con los dones de tu gracia. Llénalos de tu espíritu y permíteles vivir cada día una vida de agradecimiento. Porque el agradecimiento evitará muchas aflicciones del alma y del corazón. Así que darnos corazones agradecidos a ti para soportar las calamidades que padecemos. A ti sea el honor, la gloria y la alabanza. Gracias por Jesucristo nuestro Redentor. Gracias, Santo Espíritu, por llenarnos. Amén.